El día de hoy vamos a estar hablando de la nueva función que ha metido Midjourney. Esta función es bastante interesante, le vas a poder sacar buen partido, y esto es porque ahora puede analizar los prompts que tiene una imagen. De esta forma te vas a dar una idea de cómo puedes conseguir esos resultados, ya que muchas veces no sabes cómo buscar ciertas cosas en específico, y ahora Midjourney te va a dar pistas de cómo poder realizar ese efecto. Antes de iniciar quiero decirte que esto solamente está en la web de Midjourney. En la web de Niji todavía no está disponible, supongo que eso lo van a ir metiendo con los días, pero vamos a agarrar una imagen de aquí y la vamos a pasar a la otra web para que nos las pueda analizar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar una imagen. Vamos a buscar esta que a mí me interesó porque quiero saber qué estilo está ocupando esta imagen. La vamos a marcar con un like para que nos aparezca en la web de Midjourney. En la web de Midjourney, ya que tenemos aquí, le vamos a dar donde dice likes, le vamos a refrescar y ya nos aparece la imagen que pasamos de una web a otra, y esto es simplemente nada más para que podamos describirla. Ahora, si le damos clic derecho, vamos a ver que ahora ya dice describir imagen y le vamos a dar. Nos vamos a donde dice crear y aquí va a empezar a generar el prompt de la imagen. Esto está increíble porque así ya no vamos a ver cómo es que está estructurado ese prompt. Lo voy a hacer más grande y aquí vamos a ver lo que dice. Dice Chibi Style. Entonces ya vemos que sí agarra el estilo chibi. De esta forma vamos a ir entendiendo cómo es que Midjourney analiza las imágenes. Y vamos a ver qué hace si le pongo que utiliza este prompt. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver aquí. Déjenme lo vuelvo a hacer un poquito más pequeño. Así que todo esté normal. Y vamos a darle. Y vamos a ver qué nos arroja. Bueno, ya tenemos los resultados. Lo que me llama la atención es que sí tomó el estilo chibi. Esto nos da una idea de que sí agarra este estilo. Así que lo que podemos hacer es agarrar un perfil directamente del arte que queremos tener. Le metemos el prompt. Vamos desglosándolo poco a poco porque también aquí nos da otro prompt. Vamos a probar ahora este. Vamos a ver qué nos arroja. Pero lo más interesante de esto es que vamos entendiendo cuál es la estructura del prompt y cómo es que funciona Midjourney. De esta forma vamos a poder empezar a agarrar cosas muy en específica, sobre todo el encuadre, los colores y todo ese tipo de cosas que muchas veces no sabemos cómo describirlo. Nos va a ayudar Midjourney y obviamente podemos ir agarrando ciertos fragmentos para poder ir estructurando nuestro prompt adecuado, y ya después le podemos meter directamente el estilo con un profile para poder tener el estilo que nosotros queramos. La verdad que esta nueva función me ha gustado bastante porque realmente entender la estructura del prompt es algo complicado en ciertas inteligencias artificiales, así que si sabemos cómo es que está pensando, podemos estructurar mejor un prompt más adelante. Vamos a ver qué nos arrojó con esto. Esta realmente me ha gustado, se ve bastante interesante, pero lo que me gusta es que aquí podemos ver que sí mantiene lo del estilo chibi. Y esto es algo bastante importante porque muchas veces no sabíamos si realmente tú le ponías el estilo chibi, sí lo iba a entender, porque muchas veces se utiliza en el algor común dentro de los artistas y el mundo anime, pues muchas veces se les llama de cierta forma, pero no sabemos a ciencia cierta si muchos de esos términos los reconoce la inteligencia artificial. Y ya vemos que si vamos a ocupar este prompt, vamos a ver qué nos arroja. Le damos y de una vez vamos a utilizar el último prompt. Así vemos la diferencia de cada uno de los prompts que nos dio. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. La verdad es que vemos cómo los diferentes prompts que nos ha dado resultados completamente distintos. Algunos más acertados, otros con un estilo no tan marcado. Por ejemplo, el primero no nos marca el estilo, pero sí nos marca perfectamente el tema de la posición y nos da unos colores bastante distintos. En el segundo sí es un poquito más expresivo, como vemos detalla un poquito más las expresiones. En el tercero vemos que todavía marca más las expresiones y detalla un poquito más las intenciones, sobre todo las líneas. Si ven, tiene líneas y las otras no tiene. Y por último vemos que aquí es un poquito ya más como de ilustración. Y se nota las diferentes intenciones que tiene cada uno de los prompts. Por ejemplo, aquí dice que es un estilo Genshin Impact Cartoon, por eso es que nos arrojó esto. Vemos aquí que dice Chibi Style Genshin Impact. Vemos aquí que nos dice Cute Chibi Girl. Así que bueno, esto nos sirve mucho para poder entender cómo es la estructura del prompt dentro de una imagen. Pero esto no acaba aquí. Algo bastante interesante es que tú puedes subir la imagen que tú quieras y te la va a describir. Esto es increíble porque vas a saber cómo es que está hecha esa imagen sin haberla generado en Midjourney, ya que lo que estamos viendo ahorita es una descripción de una imagen ya generada, pero también podemos sacar la información de imágenes que hemos subido nosotros. Por ejemplo, vamos a darle a esta y van a ver cómo empieza a generar el prompt. La va a hacer más pequeño para que vean.
Me dice que no se puede escribir, le podemos dar aquí otra vez y va a volver a intentarlo. Y bueno, ya nos ha dado la información y la descripción de la imagen. Es increíble esto porque nos va a servir muchísimo para poder hacer un prompt más específico de lo que queremos. Obviamente aquí todavía falla bastante en el tema de reconocer qué anime es, y esto es porque todavía yo creo que la van a ir entrenando un poquito más, pero nos puede dar una idea de cómo podemos ir haciendo la imagen poco a poco, ya que vamos a poder agarrar estos prompts y los vamos a ir agregando para que nos dé perfectamente el prompt que nosotros queremos. Por ejemplo, le podemos poner esto, le podemos poner también esto, le podemos poner esto, le podemos ir poniendo cosas que nos va a permitir ir estructurando el prompt que queremos para que ya la podamos aplicar directamente a nuestro prompt que ya teníamos. De esta forma vamos a poder ir diciendo, oye, no sé cómo describirle que quiero que tenga un ojo cerrado. Pues bueno, esto te va a ayudar bastante. O cómo podemos hacer que agarre este color, o cómo podemos hacer que agarre este encuadre. Pues todo esto nos va a servir bastante para poder hacer el prompt que nosotros queramos. Bueno, pues espero que te haya gustado esta herramienta y que la disfrutes. Recuerda seguirme en las redes sociales, sobre todo en la cuenta de X, donde les subo todas las noticias y novedades que va pasando dentro de la inteligencia artificial y el anime. Así que no olvides seguirme también por ahí. Y muchas gracias por ver este video. Bye.